Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cor Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre uno de los fondos de inversión que más inversionistas tiene en nuestro país. Recordemos que ya hice una lista de reproducción en mi canal de YouTube donde explico cómo buscar este tipo de fondos, cómo encontrar los fondos más rentables y adicional a esto, pues cuáles son los más atractivos para los inversionistas. Vamos entonces a empezar. Esta es digamos que una de las herramientas que les he venido explicando. Básicamente el fondo abierta Alianza sin pacto de permanencia mínima es el tercer fondo que más inversionistas tiene en este momento en Colombia. Por arriba está el Fiducuenta y el Plan Semilla, que ya lo expliqué también en el canal. Entonces, este fondo abierto de Alianza en este momento tiene 288.579 inversionistas. Vamos entonces a ver por qué es tan atractivo para los inversionistas o qué es lo que los atrae, digamos que al momento de invertir. Lo primero que debemos entender es que Alianza ya viene siendo, digamos que, una fiduciaria y viene gestionando capital por muchos años y tal cual como lo acabo de mencionar, es una de las empresas, por decirlo así, que más inversionistas atrae debido a que tiene muchos fondos de inversión totalmente diferentes. Vemos entonces las líneas de negocio que son las inversiones, diversificación de fondos, manejos de cartera, etcétera, y pues la fiducia, donde pues lo que mencionan es que ya hay una trayectoria. Como les digo, yo prácticamente le vengo haciendo seguimiento ya hace años, hasta el momento no he invertido. La idea es también al final del video hablar un poco del por qué en este momento no hay una inversión. Entonces, el primero que nada, vamos entonces a abrir el fondo abierto Alianza. Podemos ver aquí en la parte izquierda todos los fondos que ofrecen. Son creo que más de 20 fondos de inversión. Entonces este fondo es principalmente atractivo, primero porque no tiene un pacto de permanencia, ¿cierto? O sea, en el momento en que yo quiera invertir el capital y retirarlo, lo puedo hacer. Segundo, tiene un perfil conservador, pero a pesar de que tiene un perfil conservador, cuando se compara con otros fondos de inversión, las rentabilidades son iguales, ¿cierto? O superiores a muchos de los fondos que manejan un riesgo más alto. Entonces, a mí principalmente me parece muy atractivo y cuando vamos a la parte inferior, pues vemos también que el manejo de comisiones depende específicamente del tipo de inversionista que uno sea. Aquí en la parte inferior podemos ver las fichas técnicas, que ahorita también las vamos a desglosar un poco. Entonces, estas son las características principales. Aquí dice que también es un fondo que ayuda a recaudar los ingresos de su negocio como un vehículo para realizar pagos. Personalmente no sé muy bien si de pronto este fondo de inversión, ya digamos que las personas que lo conozcan me pueden aclarar en los comentarios. Si tal cual como lo dice, yo lo puedo manejar como una especie de cuenta donde reciba mi capital, ¿cierto? Lo ponga a producir un poco de ganancias y luego posterior a esto realizar pagos como si fuera una especie de cuenta de ahorros o algo por el estilo, o si hay alguna comisión adicional para hacer la transferencia de un lado a otro. Digamos que es información que ya a mí personalmente me parece que la tiene la persona que está directamente inmersa en este fondo. Vemos también las estrategias que se manejan. Igual ahorita vamos a desglosar un poco esta información y en la parte inferior vemos entonces los estados financieros que están hasta el 2022, la rendición de cuentas que también la vamos a ver ahorita, que está hasta el primer semestre del año 2023, este año actual, y el reglamento y también digamos que los documentos que se hacen para los prospectos. Entonces vamos a iniciar. Lo primero viene siendo, este es el como tal la rendición de cuentas de esta primera parte del año, este primer semestre. Entonces estas rendiciones de cuentas vienen de una u otra manera siendo interesantes ya para la persona que quiere invertir, porque le explican como de cuál ha sido la volatilidad, qué es lo que más se ha presentado en los mercados, o también para inversionistas como es en mi caso. Toda esta información prácticamente nos ayuda a desglosar, digamos que en qué se proyecta este fondo de inversión, qué fue lo que vino pasando en estos últimos 6 meses, y a partir de toda esta información que estamos obteniendo, sacamos una conclusión, ¿cierto? Y ahí ya podemos buscar otro tipo de inversiones o algún movimiento similar,
como ya lo he hecho con otro tipo de fondos. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Ellos me dicen como no, es que la inversión ha estado muy volátil, entonces hemos buscado invertir en activos de renta fija, los de renta variable buscamos tal y tal cosa, y entonces cuando ya encontramos en qué invierte, cómo lo invierte, cuál es la forma o cuál es la proyección que tiene, buscamos esos activos por aparte para eliminar las comisiones y pues tener una mayor ganancia. Entonces, esta rendición de cuentas es interesante al momento de, digamos que, leerlo con respecto a los fondos de inversión para saber si podemos invertir de forma independiente o no. Entonces dice, a mediados de febrero el DANE confirmó que durante el 2022 Colombia experimentó un dinamismo económico, registrando un crecimiento del 7,3%, una de las tasas más altas a nivel mundial. Entonces, a partir de ahí podemos sacar nosotros nuestras propias conclusiones, ver cómo se relaciona el PIB, prácticamente todo lo que hablan en este archivo, la inflación, la política monetaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues cuando seguimos bajando con este informe encontramos la rentabilidad neta del periodo que se está presentando. Entonces es algo que también ya les había mostrado, donde decía que en los primeros 6 meses del año la rentabilidad fue de un 15,86 efectiva anual. Recuerde que como está elevado al efectivo anual, por decirlo así, esta tasa la debemos dividir entre 12 porque pues viene siendo anual y esto lo multiplicamos por los 6 y ya nos va a dar como tal la rentabilidad específica, ¿listo? Porque cuando no está esta rentabilidad efectiva anual es cuando ya digamos que es el valor en los últimos 6 meses. A mí más allá digamos que de todo el informe que vemos acá, creo que es un informe que como les digo va más dirigido a los inversionistas porque en la ficha técnica que como les mencioné se puede descargar en la parte inferior de las características, vamos a encontrar ya la información más desglosada y pues más entendible, por decirlo así. Entonces, lo primero que debemos entender es que es atractivo inicialmente porque te maneja una inversión mínima desde 10.000 pesos colombianos. El tipo de inversionista depende mucho del capital en el que se invierte. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, más adelante, pero aquí entonces podemos desglosar todo lo que nos había mencionado esta tabla inicial de 288.000 inversionistas aproximadamente. Vamos a verlo acá donde nos menciona de que de esos 288.000, 285.000 están en el tipo 1, en el inversionista tipo A, por decirlo así. Y a partir de ahí ya se vienen desglosando poco a poco, pero lo más interesante de esto es que la inversión mínima de cada uno de los del tipo de inversionista viene siendo la misma. Vemos que el tiempo de preaviso de retiro es de un día hábil, entonces se tiene que avisar con un día hábil el retiro para que al día siguiente pues ya tengamos nuestro capital. Entonces es bastante interesante y por último no aplica digamos que un saldo mínimo. Si usted quiere dejar 100 pesos pues los 100 pesos los puede dejar. Entonces manejamos una inversión de 10.000 pesos, ¿cierto? No aplica un saldo mínimo y adicional a esto los retiros es un día hábil. Entonces como que a mí me llama bastante la atención este tipo de fondos precisamente porque es atractivo para las personas que quieren estar entrando y saliendo de cada uno de los fondos. A mí personalmente no me parece que este tipo de fondos sea precisamente para eso. Creo que acá más adelante está el número de el tiempo. Entonces, ¿por qué? Prácticamente lo que vemos acá es que la volatilidad de este fondo es muy baja, porque precisamente estamos hablando de un riesgo conservador, ¿cierto? Pero lo que podemos ver en esta tabla es que los inversionistas o la gran mayoría de los inversionistas están entre 1 y 180 días de permanencia. El 50% de las personas que invierte se queda durante este tiempo, entre 1 y 180 días. Entonces, creo que es no entender muy bien la naturaleza del fondo porque cuando queremos durar un corto plazo, digamos que de 1 a 180 días, es porque la volatilidad es muy alta y nos va a permitir a nosotros entrar al fondo y luego retirar con ganancias cuando el fondo se valorice y así sucesivamente. Pero cuando entramos y salimos en un fondo como este, que la volatilidad es bastante baja, pues usted está entrando acá en el día 1 y está saliendo acá en
en el día 180. Entonces las ganancias no son muy significativas, primero, y segundo, pues obviamente como la volatilidad no es muy alta, usted prácticamente lo que está es perdiendo el tiempo. Sería interesante ver qué tipo de inversionista, porque también podemos ver en esta tabla, si no estoy mal, no, esta es la de prestación. Vemos que según el tipo de inversionista se da la clasificación, obviamente, y pues a partir del saldo. Sería interesante ver también, digamos, que si el tipo de inversionista tipo A, que es como el inversionista promedio, cuántas de estas personas duran un plazo de 180 días o menos, y el inversionista tipo E, que es el que ya invierte mucho capital, cuánto tiempo dura en este fondo. Podría ser como una comparación interesante. Adicional a esto, pues adelanto un poco, lo que podemos ver es que la comisión por administración va bajando según el tipo de inversionista que usted sea, y pues esto se da por la clasificación, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que hay un 2,27% de comisión de administración para la gran mayoría de los inversionistas. Personalmente me parece que es muy alta la comisión para las rentabilidades que están ofreciendo, y adicional a esto hay una rentabilidad sobre exceso. Supongo que después, cuando mejor desempeña o entre más ganancias tenga el fondo, lo que va a pasar es que la comisión también va a subir. Entonces, no sé, como que me deja un poco eh, insatisfecho, por decirlo así, porque aparte de que me están cobrando la comisión, también si al fondo le van bien, me está cobrando un exceso adicional. Entonces, ¿por qué me está cobrando por las ganancias? Aparte de que me cobra esto, gane o pierda, si llego a ganar me está cobrando lo siguiente, pero si llego a perder no me deja de cobrar algo, sino se mantiene sobre el mismo capital. Entonces podría ser como una pequeña cuña, por decirlo así, sobre este tipo de fondos. Igualmente aquí lo que debemos entender es el rango que se tiene al momento de invertir para que dé el tipo de participación, y de ese rango pues se determinan las comisiones que se están cobrando. Muy importante al momento de invertir tener en cuenta las comisiones. Esto pues simplemente ya viene siendo el reglamento de cada uno de los inversionistas. Y por último, entonces ya vemos la rentabilidad. Vemos que la rentabilidad, todos estos valores, como lo mencionaba, son efectivo anual. Entonces, del último mes lo que debemos hacer es esto, dividirlo en 12 y multiplicarlo por 1 para encontrar la verdadera rentabilidad de este mes. Lo que sí podemos ver es que es del año de corrido es de un 13,9. Un 13,9 digamos que puede ser interesante, porque como les mencionaba, cuando buscaba mi portafolio de seguridad, yo estoy buscando un 14% de efectivo anual. Sin embargo, pues me preocupa un poco el hecho de que, no sé, suba mucho esta rentabilidad, me cobren más comisiones y pues yo no logré mi objetivo inicial. Entonces hay que evaluar muy bien si realmente vale la pena invertir en este fondo o no. Ya ahorita igual al final digamos que voy a dar como unas características generales para las personas que invierten en este tipo de fondos. Vemos entonces la composición del portafolio por calificación, el tipo de renta, creo que más abajo está como tal en lo que invierte el fondo, que es precisamente esto. Entonces vemos los emisores, nuevamente viene siendo los mismos emisores de la mayoría de los fondos que hay acá en Colombia. Supongo porque es precisamente porque pues es muy fácil y son como algún tipo de inversiones en los que se puede llegar a tener una ganancia estable, por decirlo así. Y en la parte inferior pues ya encontramos todo, digamos que la información del gerente, información adicional. Entonces, lo primero para concluir es este tipo de fondo a mí me parece interesante para las personas que tengan poco capital, ¿cierto? Una inversión mínima de 10.000 pesos que quiera invertir de forma recurrente, bien sea de forma mensual, de forma trimestral. Ya semestral me parece que es muy exagerado, pero puede ser una buena inversión inicial para, no sé, si yo quiero invertir 10.000 pesos cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, me parece muy bueno. Segundo, si lo que hablábamos ahorita era que me permitía entrar y salir de este fondo sin comisiones tan altas, ¿cierto? O sea, yo puedo retirarlo a mi cuenta de ahorros, un ejemplo, y volverlo. Entonces aquí tengo la inversión, ¿cierto? Aquí tengo mi cuenta de ahorros. Si yo lo que puedo hacer es pasarlo de acá a acá, y luego de usar mi capital y recibir mi salario, puedo volver a meterlo acá
y dejarlo 5 días y luego volver a pasarlo. O sea que yo pueda hacer todo este tipo de transferencias sin ninguna comisión que sea muy elevada. Entonces puede ser muy asequible también para ese tipo de personas. Y por último, pues para las personas que busquen, digamos que un tipo de fondo con un riesgo muy bajo, es un fondo que se ve que es bastante estable, no maneja mucha volatilidad, pero la recomendación general es, como siempre, pues aparte de informarse muy bien, dense cuenta que el tiempo de permanencia no debería ser menor a 180 días, sino los beneficios no los van a ver al momento de invertir. Personalmente no invierto en este fondo porque lo primero y muy importante viene siendo porque ya tengo otros fondos aquí en Colombia donde precisamente invierten en exactamente lo mismo, en diferentes porcentajes, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Que si yo tengo una inversión acá en un fondo de inversión y tengo otra inversión en otro fondo y los dos invierten acá, y estas inversiones que ellos manejan llegan a caer, pues prácticamente estoy perdiendo dinero acá, ¿cierto? En el fondo 1 y estoy perdiendo dinero acá en el fondo 2. Entonces como que no hay una diversificación adecuada, principalmente por eso. Y segundo, pues ya comparándolo un poco con los otros fondos, pues ellos no me cobran esta comisión por desempeño, entonces voy a tener más ganancias en el momento en el que el fondo crezca. ¿Por qué? Porque si este fondo, no sé, genera una ganancia significativa, lo que va a pasar con este fondo Alianza es que va a crecer, ¿cierto? Y tengo el otro fondo en otro banco o en otra fiduciaria donde el crecimiento va a ser el mismo, pero lo que vamos a ver acá es que el fondo Alianza me va a quitar una parte de comisiones adicionales porque ganó más capital, mientras que el otro fondo sí se va a mantener estable. Entonces como que a largo plazo me va a dar una mayor ganancia, y adicional a esto pues las comisiones también me parecen un poco elevadas para el tipo de inversionista que se tiene. Si se tuviera todo este capital al momento de invertir, pues podría ser interesante, pero como les digo, la mayoría de personas vamos a estar precisamente acá invirtiendo sobre este capital y pues sí me parece bastante alto. Entonces hay que evaluar muy bien este tipo de fondos, porque la rentabilidad, digamos que sí podría clasificar en algún tipo de portafolio de seguridad, una inversión estable, con crecimiento, muy buenos retornos, pero de todos modos, y que al fin y al cabo en los últimos años también ha sido rentable. Obviamente no vayan a comparar la rentabilidad de este año con los últimos años porque la inflación no había estado tan alta, ¿no? Pero sí debemos evaluar muy bien si realmente vale la pena o no y qué otro tipo de fondos que me ofrezcan, digamos que este mismo de activos al momento de invertir, me van a generar más rentabilidad o no. Igualmente, como les digo, el fondo es bastante atractivo por el tiempo de permanencia que no es, o sea, no hay un tiempo de permanencia. Uno puede retirar también en un día hábil, puedo dejar cualquier saldo y la inversión mínima es de 10.000 pesos. Entonces acá les dejo la página principal por si quieren tener más información, se las dejo acá para que la revisen. Simplemente buscan Alianza Fondos de Inversión y van a encontrar todo. También se pueden, digamos que, comunicar con las oficinas, etcétera, etcétera. Espero haya quedado claro toda la información. Déjenme en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó de este fondo, si invierten en fondos similares. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.